Nuestra unidad de pensamiento está basada en las últimas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Esas palabras finales que cualquiera creería que se tratan de simples conclusiones. Y es que luego de ese extenso capítulo doctrinal sobre la resurrección, Pablo cambia radicalmente a un asunto práctico. Pablo retoma lo que había dejado. Nuestra iglesia local tiene como objetivo predicar todo el consejo de Dios. Y esto implica los sermones que todo el mundo evita. El tema de la ofrenda es revelación de Dios y esta necesita ser atendida por sus hijos. Uno de los principios regulativos de la adoración es la ofrenda de corazón sincero para el avance del reino. Es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, Asuntos finales para una iglesia dividida. Este sermón estará estructurado en 3 partes. La primera de ellas lleva por título, Asunto sobre la ofrenda, versículo 1 al versículo 4. El segundo punto, Asunto sobre su visita, versículo 5 al 9. Y el último punto, Asunto sobre sus colaboradores, versículo 10 y versículo 12. El apóstol Pablo nos enseña que estos asuntos finales fortalecen lo que él ha ido corrigiendo a lo largo de la epístola. Y es que trata sobre la unidad. Vamos nosotros hoy, esta mañana, a ver 3 cosas. La ofrenda, la visita de Pablo a los Corintios y la visita de Timoteo y de Apolos. Y estas 3 cosas se enlazan o se unifican por medio de la unidad. Antes de pasar a nuestro sermón, yo quisiera hablar un poco acerca del contexto en que se encuentra este pasaje. En primer lugar, el apóstol Pablo no está en Corintio. El apóstol Pablo está en Éfeso y Pablo pretende visitar a los corintios. Timoteo no está en Corintio y Apolos no está en Corintio. Uno de los personajes más importantes de la iglesia de Corintio es Pablo. De hecho, Pablo es el fundador de la iglesia en Corintio. Pero una de las personas más influyentes en la iglesia de Corintio es Apolos. Tanto así que cuando inicia la carta, Pablo dice, algunos de ustedes que están con Pablo, otros están con Cefas, que es Pedro, otros están con Apolos y otros dicen que son de Cristo. Y es interesante eso, porque allí Pablo nos dice, y hay un fragmento muy pequeño que está con Timoteo. La realidad es que Pablo, Apolos, Cefas y Cristo no están divididos. Ellos trabajan para la expansión del reino, sometiéndose a Cristo. Entendiendo esto, vamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Jerusalén. Es la iglesia más grande que existe en esos días. Inicia con 120 personas que cuando cae el Espíritu Santo se convierte en más de 3.000 personas. Así que la iglesia de Jerusalén pasó en un día a tener 120 miembros a 3.000 miembros. ¿De dónde salieron 3.000 personas? Hay que recordar que había una fiesta que ellos iban a celebrar y los judíos venían de diferentes partes donde ellos vivían hasta Jerusalén para celebrar esa fiesta. Cuando el Señor transforma el corazón de estos hombres, ellos deciden no volver a su región, sino quedarse en Jerusalén. Porque Jerusalén tenía lo que ellos no tenían en aquellas regiones. ¿Qué era? Una iglesia local. Motivado a esto, muchos de ellos dejaron sus casas, dejaron sus trabajos y ellos se quedaron allí. Así que estamos hablando que la iglesia de Jerusalén es una iglesia de peregrinos. Habían dejado sus comodidades para añadirse a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Jerusalén no simplemente es una iglesia de peregrinos, también es una iglesia de judíos. Los judaizantes, cuando comenzaron a ver que los judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, comenzaron a perseguirlo y a matarlos. El martirio inicia con Esteban.
Pero que Pablo, el hombre que está escribiendo a los corintios, él, antes de conocer a Cristo, fue uno de los principales responsables de la persecución a los cristianos. Y estaba decidido a perseguir a los cristianos en Damasco. Así que ya estamos entendiendo que la iglesia de Jerusalén es una iglesia constituida por peregrinos, pero también por judíos, que son perseguidos. Estamos hablando entonces de una iglesia que tiene peregrinos pobres, pero también tiene ahora judíos que han sido perseguidos, pero también expulsados de sus hogares y de sus trabajos. Y por último, vemos que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia que lo dio todo. ¿Quieres aprender a ofrendar? Ve a la iglesia de Jerusalén. Ya no hay dinero para pagar un alquiler. Así que los hermanos que aún tienen recursos, gastan sus recursos para ayudar a estos hermanos. Con esto se añade una profecía de aquel hombre conocido como Agabo. Él profetiza que a Jerusalén vendría una gran hambruna. Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia de Jerusalén? Dios la está llevando al desierto para que ellos vean cuán importante es el agua que hayan en medio del desierto. Pero ¿cómo reaccionaron? De la mejor forma. Hermanos, había una unidad y una mancomunidad en la fraternidad de la iglesia de Jerusalén. Era la generosidad de la iglesia más grande en esa época. Ahora yo quiero pasar, luego de este breve resumen, quiero pasar a el primer punto del sermón de hoy. Asunto sobre la ofrenda. Versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer un poco. Dice la palabra de nuestro Dios. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, según Dios lo haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se hagan entonces colectas. Y cuando llegue, los que hayáis aprobado por cartas, a estos enviaré, para que lleven vuestra dádiva a Jerusalén. Y si fuera apropiado que yo también vaya, irán conmigo. El plan de Dios para ofrendar explora el pensamiento de Dios detrás de darle a cada uno de ustedes recursos financieros y explica cómo un simple acto de dar tiene consecuencias eternas, pero también consecuencias temporales. Es decir, Dios te bendice cuando tú ofrendas. Ofrendar es dar de manera sacrificial. Ofrendar es un sacrificio voluntario que surge en el corazón del redimido. El incrédulo puede dar sin amar, pero el creyente, porque ama, es que da. Tiene un corazón generoso. Cuando nosotros iniciamos la lectura, en el capítulo 16, Pablo dice, en cuanto a la ofrenda, y esto nos hace recordar que Pablo está respondiendo una pregunta que la iglesia de Corintio había realizado. Es muy probable que la iglesia de Corintio le haya preguntado al apóstol Pablo no solamente por los casos de inmoralidad, por cómo tomar la Santa Cena, por los muertos, sino que también la iglesia de Corintio preguntó sobre la ofrenda. Tú me estás pidiendo a mí que ofrende el día domingo a la iglesia local de Corintio y además de esto que ofrende a la iglesia local de Jerusalén. ¿Qué te ocurre? ¿Con qué crees tú que yo me voy a quedar? Quiero que entiendan también que la iglesia o los miembros de la iglesia local de Corintio eran pobres, hermanos. Y a mí me gusta mucho cómo Pablo se refiere a ellos y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta ofrenda no se trata sobre la ofrenda regular que los corintios debían llevar a su iglesia local. Esta es una ofrenda especial, es decir, es una ofrenda adicional. Así que el dinero que ellos tenían que recoger era un dinero que iba a los hermanos de Jerusalén. Y es aquí donde vemos acerca de la unidad. Pablo le dice, ustedes recibieron de la iglesia de Jerusalén el evangelio. Ustedes le deben a la iglesia de Jerusalén lo que hoy son. Gracias a la iglesia de Jerusalén, el evangelio llegó a ustedes.
Así que como la iglesia de Jerusalén se dio por completo, se volcó para beneficiarlos a ustedes, ahora ustedes van a tener que volcarse también, pero no de un aspecto espiritual, sino de un aspecto monetario. Pablo le toca el bolsillo. Hermano, no hay nada más delicado que tocarle a una persona el bolsillo. Hay una frase que casi siempre lo decimos todos nosotros y la frase es: si yo tuviera más, yo diera más. Eso es mentira. Eso no es así. Esto me hace recordar en una oportunidad, un predicador se acerca a un agricultor y le pregunta: si tú tuvieras $200, ¿le darías $100 al Señor? Y el agricultor dice: lo haría. El predicador le pregunta: si tú tuvieras 2 vacas, ¿le dieras una vaca al Señor? Y el agricultor dice: lo haría. El predicador le hace una última pregunta y es: si tú tuvieras 2 cerdos, ¿le dieras un cerdo al Señor? Y el agricultor dice: no es justo, porque tú sabes que yo solo tengo 2 cerdos. Y la verdad es que cuando tú das, tienes que darlo porque sale del corazón. Es por lo que hay en tu corazón. Así que la generosidad bíblica es producto de un corazón redimido. Si tu corazón no es redimido, tú no vas a ofrendar. En una oportunidad llega un amo y tiene un esclavo. El esclavo es cristiano y este hombre esclavo siempre está alegre, siempre está gozoso. Recuerda, es esclavo. Y llega el amo y va hacia el esclavo y le dice: yo quiero lo que tú tienes. Siempre estás alegre, estás cantando, estás bien, yo quiero eso. Y el esclavo le dice: bueno, es sencillo. Ponte tu traje blanco, ven acá, únete con nosotros y trabaja como un esclavo. Y el amo dice: no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a rebajar mi dignidad. Pasan los meses y el amo está mal, se acerca de nuevo al esclavo cristiano y le dice: yo realmente necesito ese gozo, esa tranquilidad que tú tienes. Y el esclavo le dice a él: bueno, ve, vístete con tu traje blanco, únete a nosotros y comienza a trabajar como un esclavo. Nada, se va. Al tiempo, el amo vuelve de nuevo al esclavo y le dice: necesito lo que tú tienes, dámelo. Y el esclavo cristiano le dijo: ve, vístete de tu ropa blanca y únete con nosotros a trabajar. ¿Estás dispuesto a eso? Y el amo dijo: sí, lo voy a hacer. El esclavo dijo: no lo hagas, eso es todo. La barrera entre Dios y tú es tu soberbia. ¿Recuerdas al joven rico? Vende todas tus riquezas y sígueme. El Señor le está diciendo que venda su riqueza. El Señor le está diciendo: deja de amar tanto tus riquezas y ámame a mí. Hermano, el Señor no te está diciendo a ti que vendas tus cosas y que te unas a la iglesia como pobre. No, el Señor ve tu corazón. Hay algo que me llama mucho la atención y es aquella viuda que tiene unas monedas insignificantes que no le alcanza para nada, y esa viuda va al templo y todos los hombres adinerados llevan sus dólares, tienen $100, entregan $50, otro entrega $20, otro entrega $100, de todo lo que tenían entregaban. La viuda va, lleva 2 monedas insignificantes, Evangelio de Lucas, capítulo 21, primeros versículos, y echa todo lo que tiene. Y el Señor dice: ¿ustedes quieren aprender a ofrendar? Véanla. Entregó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pero no solo esa mujer. De repente va Jesús por un camino y un hombre pequeño, está montado en una mata y está allí y ve que pasa el maestro y se baja corriendo. Es conocido como Zaqueo, pequeñito, chiquito. Le dice: Señor, ven a mi casa.
Y el Señor va a la casa, entra allí y Zaqueo dice, si alguno he defraudado, bueno, voy a devolverles a todos. ¿Okay? Si alguien yo he defraudado, se los voy a devolver a todos. Pero de repente Zaqueo dice, pero se los devolveré 400 veces más. ¿Qué es esto? Zaqueo dice, si te robé $100, te voy a dar $400. Y recuerda que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Hermanos, el tipo va a quebrar. Antes que Jesús salga de su casa, Zaqueo está a punto de quebrar económicamente. Y Zaqueo dice, no importa, ya tengo todo. He encontrado mi tesoro, he encontrado mi perla preciosa y nadie me la va a quitar. Es Cristo, el Evangelio. Es una persona, no es el dinero, hermano. Pablo solamente le habla a los hermanos de Corintios. No, hay algo interesante en Romanos 15. Dice, mas ahora parto a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bien. ¿Quién fue quien dio la orden de recoger dinero para los hermanos de Jerusalén? Pablo. Pero Pablo ahora está atribuyendo a las iglesias de Macedonia y a las iglesias de Acaya lo que ellos están haciendo. Pablo dice, a estas iglesias les pareció bien y son deudores a ellos. Mira lo que hablamos hace rato. Todas las iglesias gentiles le deben a la iglesia de Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, entonces la iglesia de Jerusalén también deben servir en lo material. Si alguien no me entendió, dice Pablo, yo no estoy diciendo que oren por los hermanos de Jerusalén. Yo estoy diciendo que empiecen a sacar su dinero, porque hay que ayudar a los hermanos de Jerusalén. Llegas de repente a Hebreos capítulo 13, versículo 16, y justamente allí ya no es el apóstol Pablo, es otro autor, dice, bueno, hay que ayudar con dinero a los hermanos y Dios los bendiga grandemente. En Filipenses, Pablo dice, los hermanos me ayudaron a mí cuando yo estaba allí sin nada y me ayudaron económicamente. Hermanos, la generosidad, recuérdalo, es un asunto del corazón. El ofrendar de esta manera es un asunto del corazón, no es un asunto de tu cuenta bancaria. Esto no es un asunto de dinero, esto no es un asunto de cuánto tienes. De hecho, aquí ustedes, desde el tiempo que tienen asistiendo a este lugar, ustedes nunca han visto acá que se pasa una cesta a recoger dinero. Nunca, ni lo van a ver. Yo cuando estaba pequeño como ustedes, nunca en mi iglesia vi eso. Mi pastor no me enseñó eso. Para ofrendar, solamente tienes que tener un corazón generoso, más nada. Y para aquellas personas que se van a unir a nuestra iglesia local, van a ser miembros de nuestra iglesia local, quisiera leerle uno de los puntos sobre el compromiso que nuestra iglesia local tiene. Y uno de esos puntos es que el miembro se compromete a dar con un corazón alegre y de manera, escuche bien esto, de manera regular, al apoyo de este ministerio, a los gastos de esta iglesia, al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. Hermanos, esto es muy sencillo el ofrendar. Esto es como cuando usted va al banco de sangre. ¿Algunos de ustedes han donado sangre? Bueno, usted llega, va al banco de sangre, allí le sacan mucha sangre. La sangre suya es lo más preciado que tiene usted. Pero ¿sabía usted que en 36 horas toda esa sangre que se sacó es devuelta a su cuerpo? ¿Sabía usted que cuando usted va y dona sangre, en 36 horas toda la sangre que usted donó vuelve a su cuerpo? ¿Cómo? Su cuerpo la reproduce. Es increíble cómo Dios ha diseñado una máquina como esta. Tú das y Él te lo devuelve. Hermanos, Dios devuelve tu sangre en 36 horas. Eso es ofrendar. Quiero leer un momento 2 Corintios, capítulo 9. Pablo dice, versículo 5. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como mezquindad.
Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pablo nos dice que cuando tú vayas a ofrendar, tienes que ofrendar lo que tu corazón haya dicho que tienes que ofrendar, pero no ofrendes con mezquindad. Pablo te dice a ti que no lo hagas con tristeza. Hermano, bueno, ya me quedé sin pasaje, el pasaje que tenía lo ofrendé y bueno, imagínense usted, ahora descompleté el remedio, descompleté la quincena, hermano. En una oportunidad, una persona encargada del dinero en una iglesia local está realizando su rutina con respecto a las ofrendas y de repente se cae un papel y un niño dice, mira, y ese es el nombre de mi papá. Mi mamá no sabe que está ofrendando. Y hermano, eso quizás pueda causar risa, pero eso causa mucho dolor, porque ese niño no sabe qué es ofrendar. Y su padre, a pesar de que ofrenda, no ha enseñado al niño qué es ofrendar. Pablo dice, tú debes ofrendar como tu corazón lo propuso, debes ofrendar. Ofrendar no es un 10%, hermano, ni un 50%. Ofrendar es lo que tu corazón propuso. Ahora, pensemos por un momento. Yo tengo $10 y he propuesto en mi corazón ofrendar $7. Te pregunto, ¿por cuántos dólares te vas a preocupar tú durante la semana? ¿Por los $7 que ofrendaste o por los $3 que te quedan? La realidad, hermanos, es que te vas a preocupar por los $3 que te quedan, porque los $7 ya no son tuyos. Así que, amados hermanos, ¿qué significa si yo no ofrendo el día domingo? Sencillo, omites uno de los principios regulativos de adoración. Hermano, ¿qué significa si yo no ofrendo el domingo? Sencillo, esa puede ser la explicación del por qué tú te preguntas, pero es que yo trabajo y nunca tengo nada. Ahora, ¿Dios te va a bendecir? Sí te va a bendecir, pero no te va a bendecir para que ganes más dinero para ti. Dios te va a bendecir para que ganes más dinero para que ayudes a otros. Así que hay principios, hermanos, para ofrendar. Está el periodo de tiempo, versículo 2, dice semanalmente, el día domingo. Esto no debe ser de manera irregular. El segundo principio son los participantes. Y aquí dice que son cada uno de vosotros. ¿Excluye al pastor ofrendar? No. Aquí dice todos deben ofrendar. El tercer principio acá es el lugar o sitio. Es en la iglesia local. Te dice a ti el versículo 2, ponga aparte algo. Esto aparte se refiere a un cofre o a un tesoro. El tercer principio para ofrendar es la porción o la cantidad. ¿Cuánto debo ofrendar? El pasaje te dice, como Dios te haya prosperado. Tu ofrenda va a hablar mucho. Y esto me gusta mucho, porque Pablo no quiere tocar este dinero. Y es por esto que Pablo le dice a la iglesia local de Corintio, escojan 2 personas de su membresía para que el dinero que ustedes están recogiendo, la ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén, ellos lo lleven. Porque si yo llegase a llevar ese dinero, sé que ustedes van a decir que yo me estoy robando el dinero. Y esto también nos enseña a nosotros que nuestras iglesias locales tienen que tener dentro de la membresía personas que administren este dinero. Pero no solo allí. Pablo también dice, pero si ustedes quieren que yo, Pablo, los acompañe, yo los acompaño. Yo no tengo problema con eso. Eso sí, ustedes tomen a las 2 personas o a las personas miembros para llevar el dinero y yo los acompaño. ¿Qué ejemplo? ¿Y cómo vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo acá? Hermanos, Jesús fue la ofrenda perfecta que agradó al Padre para que todos nosotros fuéramos beneficiados. Hermanos, Jesús no dejó su trono 10%. Jesús no se encarnó 50%. Jesús no fue a la cruz 80%. Jesús no resucitó 99%. Hermano,
Jesús se despojó de su trono 100%, se encarnó 100%, murió 100% y resucitó 100%. Jesús es la ofrenda perfecta que nos muestra a nosotros la manera generosa en que nosotros debemos ofrendar. Segunda de Corintios 9 te muestra la generosidad de Dios. La generosidad de Dios dice, si tú ofrendas, yo voy a hacer que se derrame mi gracia sobre ti. Así que una persona que ofrenda voluntariamente con un corazón sacrificial es una persona que hace que la gracia de Dios se derrame sobre su vida. Imagínate llegando ese dinero a Jerusalén. Están los judíos cristianos que siguen teniendo ciertas riñas con los hermanos gentiles. Y Pablo dice, aquí está el dinero que mandan todas las iglesias gentiles. Y esos perversos, y esos inmorales, y esos peleones, y esos que se dividen, ¿nos mandan dinero a nosotros? Por eso es que Pablo le dice, Corintios, ustedes dijeron que iban a recoger el dinero. Por esto voy a enviar a hombres para que lleguen allá y antes que los hermanos de Macedonia lleguen, ustedes ya tengan eso recogido, no sea que me dejen a mí en vergüenza. Hermanos, Pablo busca la unidad entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Pablo busca que ambas se unifiquen. Ahora pasamos al segundo punto. Este es un poco más breve. Asunto sobre su visita. Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Y puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no os quiero ver ahora de paso, sino que espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El trabajo de Pablo consistía en dos cosas: evangelizar y edificar. Pablo evangelizaba en Corintio y luego Pablo edificaba allí. Y eso es lo que Pablo está haciendo en Éfeso. Los corintios, parte de ellos, esperaban con anhelo a Pablo. Pablo había dicho de que los iría a visitar. Y es por esto que en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, Pablo dice allí, no es que yo me esté retractando, yo dije que los iba a visitar. Una parte de los corintios está diciendo, ven que Pablo es un mentiroso, Pablo dijo que venía, pero no vino. Pablo dijo que estaría con nosotros, pero no está con nosotros. Pablo le dice a los hermanos de Corintio, hermanos, cuando yo hablo, mi sí es sí y mi no es no. Pero cuando yo digo sí, si el Señor dice no, yo tengo que aceptar el no. Si yo digo no y el Señor dice sí, yo tengo que aceptar el sí. No es la primera vez que pasa esto, hermano. No es la primera vez que Dios cambia los planes de Pablo. Veamos cómo Pablo tiene ese deseo de ir. Versículo 5, iré a vosotros. Versículo 6, me quedaré con vosotros. Versículo 7, espero estar con vosotros. Hermanos, Pablo amaba a la iglesia de Corintio. Y Pablo creo que nos da una lección a todos nosotros hoy. Porque la iglesia de Corintio, la gran mayoría no amaba a Pablo. Pero Pablo dice, ustedes me aman menos, yo los amo más. La persona que menos te ama, tú dices, ya va, si este me ama menos, bueno, si él no me quiere saludar, si él no me quiere visitar, que no lo haga, pues. Pero yo tampoco lo voy a saludar. Hermanos, el pasaje te enseña, sin duda alguna te enseña que debes ministrar con esperanza, que debes enseñar con esperanza, que debes ofrendar, ayudar y visitar con esperanza. Pablo quería estar allí, Pablo amaba estar allí. Pero yo creo que lo que los corintios omitieron fue la frase del versículo 7, si el Señor lo permite. Yo creo que eso no lo entendieron ellos. Ellos lo único que se les metió en la mente fue Pablo tiene que visitarnos. Pero omitieron la frase más importante, si el Señor lo permite. Y es aquí donde nosotros vemos 4 principios para hacer la obra del Señor. En primer lugar, una visión de futuro. Pablo tiene una visión, Pablo planifica lo que va a hacer.
Pablo no está en Éfeso sin estar allí, sin estar pendiente de los demás. Pablo está en Éfeso y dice, yo tengo que ir a Corintio, pero antes de llegar a Corintio tengo que pasar por Macedonia. Visito Macedonia y luego voy a Corintio. Pablo es un hombre, un ministro de Dios que tiene visión futura y planifica lo que quiere hacer. Ahora, si Dios quiere cambiar lo que tú planificas, ya eso es diferente. Tú tienes que aceptarlo. Esto no solamente va con el ministerio. Esto va con cada una de nuestras vidas, hermanos. Usted tiene un trabajo, usted va a hacer cualquier cosa, usted tiene que tener una visión de futuro y tienes que planificar las cosas. Tú tienes que hacer algo que te gusta, amigo. Si a ti no te gustan las vías férreas, no hagas eso. Pero si a ti te gusta la misericordia, inyectar, entonces trabaja enfermería. Mira, si uno de los niños que están acá les gusta inventar cosas, yo te sugiero que empieces a estudiar para que el día de mañana seas un ingeniero. Si a ti te gusta enseñar y le dices al otro, mira, este caramelo y este caramelo, aquí 2 caramelos, y esto es muy importante porque aquí ves matemática, bueno, el día de mañana tienes que ser un profesor, pero debes planificarte ya qué es lo que quieres ser. Y luego, en tu profesión, honra a Dios y glorifícalo con eso. El segundo principio para hacer la obra del Señor es ser flexible. Versículo 6. Puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir. Hermanos, tú debes ser flexible. Una cuestión es que tú planifiques lo que quieres hacer y otra cosa es que te deje enseñar. Pablo está diciendo, encamínenme, Corintio. Yo estoy aquí, yo quiero pasar de Macedonia a Corintio, quiero pasar un rato con ustedes, pero yo estoy dispuesto a ser enseñado por ustedes. Esto es algo que debe ser visible en la vida de cada ministro. El tercer principio para hacer la obra es compromiso en lo que haces. Versículo 7 y versículo 8. Pablo dice, yo quiero ir a donde están ustedes, pero no quiero verlos ahora. Y luego le explica en el versículo 8 el por qué. Porque tengo que estar en Éfeso hasta Pentecostés. Hermanos, tú debes tener compromiso en lo que tú haces, dedicación en lo que haces. Tú no debes abandonar una cosa por otra. Yo conozco personas, mira, que han entrado jóvenes a la universidad y que luego de estar en el 4º semestre de enfermería dicen, esto no es lo mío. Yo tengo que dejar esta carrera y estudiar ahora medicina. Y luego dejan medicina y luego están estudiando otra cosa. No hay iglesia perfecta. Simplemente tenemos que aprender a vivir, hermano. El cuarto principio para hacer la obra del Señor está en el versículo 9. Aceptar la oposición como reto. Acepta la oposición. Aceptemos la tribulación. Aceptemos los días difíciles. Si hay algo que me llama la atención de las iglesias de Macedonia es que ellos, a pesar de que tenían una gran tribulación y que estaban en una gran pobreza, Pablo dice que ellos abundaron para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Los obstáculos no son para que tú te pares y te detengas. Los obstáculos es para que veas la gloria de Dios. Yo creo que estos días difíciles es una demostración clara de cómo los hombres están aceptando escuchar la verdad del Evangelio. ¿Cómo vemos nosotros aquí la unidad? Hermanos, vemos esa unidad, vemos el amor y la pasión de un hombre que es repudiado por una iglesia. Eso es el amor, el compromiso, la manera sacrificial de darte por otros. Y es lo que Pablo está haciendo acá. Pablo, hermanos, ama a los corintios. Pablo desea unirlos a ellos. Pero por último, tenemos el asunto sobre sus colaboradores. Versículo 10 al versículo 12. Y si llegara Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque hace la obra del Señor así como yo. Tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuera a vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo es como un niño que usted llega y le dice al niño, mira, hoy no te vas a poder bañar porque los consejos comunales dijeron que no. Y el niñito va y le dice a la mamá, mamá, no me dejaron bañar porque los consejos comunales dijeron que no. Pablo llega y dice, yo le dije a Apolo que fuera y Apolo dijo que no. Ahora, aquí hay algo muy interesante, es porque las personas que ellos desean que lo visiten, no van. Ellos desean que Pablo vaya y Pablo dice, por ahora no.
Ellos desean que Apolo vaya y Apolo dice, por ahora no. Pero a quien ellos no aman, a quien ellos no valoran, es el que está dispuesto a ir. Y es el que el Señor dice, tú tienes que ir, Timoteo. Hermanos, Pablo temía que la iglesia de Corintios destruyera literalmente a Timoteo. Si ellos están dispuestos a destruir a Pablo, que es un hombre tosco, fuerte, un líder, un hombre claro en lo que dice, un hombre que cuando lo van a atacar dice, he aquí, en mi cuerpo tengo las marcas de Cristo. Y si alguno de ustedes son mi enemigo, yo prefiero que se mutilen las manos. Lean Gálatas. Pablo es un hombre que le dice la verdad a cualquiera. Y como debe decírsela. Y Pablo le dice, en un imperativo, mirad. Pablo dice, yo les ordeno que traten muy bien a Timoteo. Pero ¿por qué Pablo mete la mano tanto por Timoteo? Ya les digo. Timoteo es una persona joven. Timoteo es un joven tímido. Timoteo es un muchacho enfermizo. Casi siempre se la pasa enfermo. Timoteo es un hombre que no es asertivo, que es un hombre que dice, bueno, si ustedes quieren, lo pueden hacer, si ustedes quieren. Pablo les dice a ellos, tengan mucho cuidado con él. Y esto resulta ser así porque Timoteo no es visto como una figura pública allí. Si Timoteo es enviado por parte de Pablo y llega a esa iglesia, ¿qué cree usted que esa iglesia va a hacer? Bueno, si nosotros odiamos a Pablo, destruyamos al delegado de Pablo, que es Timoteo. Y Pablo dice, el por qué no pueden hacer esto. Y es porque él trabaja en la obra del Señor, como yo. Pablo el apóstol coloca a Timoteo al mismo nivel. Y Pablo dice, ustedes deben respetar a Timoteo, no por mí, sino porque él trabaja en la obra del Señor. Timoteo, hermanos, es el hombre que está decidido a ir a ese lugar. ¿Qué es lo que Pablo muestra en esta parte? Pablo muestra de que los corintios deben amar a los que ellos no desean amar. Pero tenemos a Apolo, el orador erudito de Alejandría, comisionado por la iglesia de Éfeso para ayudar espiritualmente a la iglesia de Corintio. Y él no quiere ir. Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuera a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad. No quiso ir. Pablo dice, si tú no quieres ir, yo no te voy a obligar a ir. Hermanos, yo quiero que vean esto, porque no quiero que cuando termine el culto o en la semana, llegue algún hermano y dice, hermano, ¿y tú no escuchaste la enseñanza sobre la ofrenda? Y es que tú no vas a ofrendar, ¿vale? No hagan eso. Pablo no hace eso, hermano. Deja que el Señor trabaje y ya. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, yo predico, esa es mi ofrenda. Yo enseño, esa es mi ofrenda. Eso es mentira, esos son dones. No confunda don de enseñanza con ofrenda. No confunda eso. El don es una cosa y la ofrenda es otra cosa. Pablo está colocando en práctica sus dones, el don de enseñanza, aquí. Y le está diciendo a los corintios, si Apolos no quiso visitarlo, él sabrá por qué no quiso. Y cuando tenga oportunidad, va a ir allá. Hay dos probabilidades quizás por las que Apolo no fue. Primero, Apolo vio de que había una división. Pablo está tratando el tema y Apolo dice, yo no quiero irme allá para que las cosas marchen peor. La segunda opción es que Apolo también está trabajando en la obra del Señor, y yo también creo eso, que es muy probable que él esté trabajando en la obra del Señor y diga, no, yo no puedo dejar esto acá, que vaya Timoteo y luego vamos nosotros. Hermanos, el Señor obra de manera diferente. Así que cuando tú veas que tu iglesia local programa algo y no lo cumple, no digas, mira, ¿ves? Hasta el pastor dice una cosa y después se echa para atrás. No, quizás no fue la voluntad del Señor que eso fuera así. Hermanos, mensualmente nosotros planificamos las enseñanzas que tocan. Pero si nosotros tenemos que parar una de esas enseñanzas por ayudar a la iglesia local en otro tema, hay que hacerlo. Antes que comenzaran las parábolas del reino, ya se había planificado las doctrinas de la gracia. Y ya ahorita nos toca planificar las otras enseñanzas que vienen. Pero el Señor puede cambiar todo. Es por esto que quiero dejarle solamente 3 implicaciones de esta enseñanza. La primera de ellas, aprendemos que nuestra ofrenda regular es la mejor inversión en este mundo terrenal. Lo segundo
es que debemos planificar nuestro futuro para la expansión del reino y someternos a la voluntad de Dios. Por último, y esto más que todo va para aquellas personas jóvenes que desean predicar, que desean estar en el liderazgo, recuerda que serás aceptado por tu ejemplo, no por tu ofrenda, no vas a ser aceptado por tu oratoria, por tu teología, vas a ser aceptado por tu ejemplo. La confiabilidad de un líder joven será el ejemplo. Sé ejemplo a tu iglesia local. Sé ejemplo ante los incrédulos donde tú vayas. Que nadie te acuse. Para concluir, estas palabras que hoy han sido enseñadas nos muestran la importancia de ministrar con esperanza. Todos nosotros somos responsables de la Iglesia Roca Eterna, tanto en el presente como en el futuro, con respecto a su unidad. Y si hay algo que todos nosotros esta mañana debemos recordar en función a esta unidad de pensamiento, es que la gracia de Dios sigue disponible para cada uno de nosotros.